Thank you, America. We will see you soon. ¡Que viva México! Bueno, yo diría que ha sido una muy buena cumbre del G20. Observé que hubo un buen ambiente de trabajo, hay cordialidad, aunque desde luego no todo siempre es sencillo, toma tiempo, toma a veces discusiones importantes. Para México, exitoso, ¿por qué? Bueno, primero, se planteó por parte nuestra estos resultados de la cumbre que tuvimos en la Ciudad de México, los países de América Latina y el Caribe, que planteáramos en varios foros la necesidad de que se acepte que las vacunas que sean aprobadas por la Organización Mundial de la Salud sean autorizadas por todos los países y no tengamos diferentes criterios, porque entonces a la desigualdad en el acceso a las vacunas, ha habido una gran escasez de vacunas y todavía ustedes hoy ven por países, hay una gran diferencia en los promedios de vacunación. A eso se agregaría otra injusticia, que es decir, bueno, tú no tuviste accesibilidad a algunas vacunas, pues, a la que tuviste accesibilidad a otras, pero esas no las reconozco. Entonces, la pregunta es si vamos a tener una política diferenciada, distinta a la de la Organización Mundial de la Salud, entonces, ¿para qué tenemos a la Organización Mundial de la Salud analizando vacunas? Es mejor que cada país determine cuáles sí y cuáles no, con lo cual vamos a ir a un problema serio. Entonces, en síntesis, México llevó esto a las mesas de trabajo y hubo negociaciones muy intensas porque no todo el mundo está de acuerdo con esto que acabo de explicar. Con el apoyo de la mayoría de los países emergentes o en vías de desarrollo en el G20, se logró el apoyo suficiente para que este compromiso quedara establecido en la declaración. Particularmente Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía nos apoyaron en esta propuesta. Este compromiso del G20 pues, nos parece de la mayor importancia. Va a ir muy vinculado a otra preocupación que externó el primer ministro Modi y que nosotros también compartimos, que tiene que ver con los certificados, porque ese es el otro problema. ¿Cuáles son las vacunas que se aceptan? Y ahora, ¿cuáles son los certificados que se aceptan? Entonces, estamos planteando que los certificados tengan, cada país tiene su certificado y que sean aceptados por los demás. Pensamos que esto es indispensable para que podamos evitar primordialmente que se prolongue el efecto económico de la pandemia y que se agudice la desigualdad que ha traído consigo. En otro tema, como ustedes saben, mañana empieza la cumbre en Glasgow, la COP29. Entonces México insistió mucho, también por mandato de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, con una iniciativa que es el exhorto o demandar o insistir que los famosísimos 100,000 millones de dólares que se ofrecieron ya desde hace un par de años por parte de los países que tienen más disponibilidad de recursos y que además generan la mayor parte del calentamiento global, esos 100,000 millones de dólares por año que se ofrecieron, que ocurrirían cada año entre 2020 y 2025, pero que hasta 2021 no los hemos visto, se traduzcan en una realidad a la brevedad posible. Entonces, en la declaración quedó establecido así. Eso nos parece sumamente importante y explico por qué, para ser breve. La contribución de cada país al problema del calentamiento global es distinta, dependiendo el uso de energía de cada país. Los países que más generan emisiones durante mucho tiempo son los que tienen obligaciones mayores respecto a otros países. Si todos vamos a hacer un esfuerzo similar para llegar a cero emisiones hacia mediados del siglo, a pesar de que la contribución es diferente, pues entonces tiene que haber un esfuerzo para apoyar sobre todo a los países que tienen menos recursos, porque si no, no lo van a poder hacer. ¿Por qué no lo van a poder hacer? Porque tenemos una crisis económica ahora,
porque tenemos el aumento en los precios de energía en el corto plazo, y porque si no tienen esos recursos les va a costar mucho trabajo lograr las metas que se han planteado para lo que acabo de explicar, que es llegar hacia mediados del siglo con 0 emisiones. Bueno, otro tema relevante que también pudo fortalecerse es la protección de bienes culturales, que quedó en el párrafo 46 de la declaración. Aquí Italia ha tenido un papel protagónico en la investigación del tráfico ilícito de las piezas que forman parte del patrimonio histórico de otros países, en este caso de México. Y por supuesto México, desde hace muchos años, desde 1970, junto con otras naciones, en la UNESCO, se promovió pues una primera iniciativa que nos ha llevado a que hoy en día estemos reclamando, sobre todo en todas las subastas que se llevan a cabo, pronto va a haber una en París, y en las ofertas en el mercado que son claramente ilícitas porque no pueden demostrar el origen legal de esas piezas. Finalmente, migración. Migración ha sido una insistencia de México. En 2019 lo hicimos en Japón, había mucha resistencia entonces. Se propuso incluir el tema de la migración como uno de los focos de atención del G20, de inversión en las zonas en donde tenemos más migración forzada por la pobreza, y pensamos que esto es alentador y es muy importante. Ahí tuvimos el apoyo de Turquía, de Alemania y de España principalmente para incluir esto en el párrafo número 28. Entonces, esos son los puntos específicos que México presentó y compartimos la visión de que el G20 ha resultado un instrumento funcional importante. En este año que Italia estuvo al frente, se logró un tema mayor, que es un primer impuesto mínimo a las empresas a nivel global. Los derechos especiales de giro que acordaron los ministros de Finanzas, muy importantes. El compromiso que ahora se hizo para reducir las emisiones a 1.5, de modo decir que no tengamos calentamiento global más allá de 1.5 grados. Y también una serie de medidas que se van a tomar para garantizar que el año entrante tengamos más del 70% de la población vacunada. Entonces, si bien puede uno ser crítico sobre muchas cosas, hay que saber reconocer que esos resultados no se habrían logrado sin el G20. Entonces, este es un corte, desde mi punto de vista, fueron exitosas estas reuniones. También informarles, comentarles que participamos en una reunión invitados por Estados Unidos, por el presidente Biden, después de que se cerró la cumbre, destinado a revisar las acciones a tomar para garantizar los canales, todo lo que es la red, el network de suministro, que está teniendo un estrés muy grande. Tenemos problemas en varios países y se formó hoy una especie de task force que tiene que proponer una serie de medidas para reducir los problemas que tienen que ver con el suministro. Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que les quería yo compartir y estaríamos a sus preguntas. Muchas gracias, canciller. Antes de pasar a la primera pregunta, quiero saludar a la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, quien fue la Sherpa de México en esta cumbre del G20, y al embajador Carlos García de Alba, que ha sido un magnífico anfitrión aquí. Vamos a empezar con una pregunta de la Ciudad de México. Emir Olivares de La Jornada le pregunta, canciller, desde su perspectiva, ¿cuáles serán los alcances de los acuerdos del G20, ya mencionó algunos, y la importancia de que estos se traduzcan en la realidad global en el contexto de la pandemia? En ocasiones, dice Emir, las resoluciones se quedan solo en el papel. También le pregunta si hubo un compromiso de la OMS ante el llamado que le hizo a México, o que le hizo México. Bueno, en el caso de la OMS, tuve una plática con su director, básicamente compartiendo con él la información de por qué es tan importante que se acelere el reconocimiento de vacunas que se están usando en tantos países, como puede ser Sputnik, como puede ser CanSino. En el caso de México, tenemos varios millones de personas con esas vacunas. Ahora, ¿por qué nos interesa que se reconozca por la OMS? Pues ya lo reconoció la Agencia Sanitaria Mexicana. Porque quienes quieran viajar, ya lo he explicado yo hace un momento, pues necesitan que esas vacunas estén aprobadas, autorizadas en otros países. Y también
porque es contradictorio querer vacunar al 70% de la población si el número de vacunas que tenemos autorizadas o reconocidas no alcanza para llegar a ese objetivo. ¿Cómo lo lograríamos? Entonces son vacunas que ya se han aplicado y están autorizadas por muy diversas agencias regulatorias. Por ejemplo, México tiene su agencia regulatoria de referencia nivel 4 y como eso se suman muchísimas agencias. Entonces, no pensamos que pueda estar en duda la eficacia de esas vacunas porque ya las hemos probado, las estamos monitoreando y tenemos la información. Entonces, me dijo que son procesos técnicos por parte de la OMS, que nos garantiza que no hay ningún tipo de criterio político, que con Sputnik ya hay se retomó el camino de lo que estaban trabajando y CanSino aparentemente ya entregó todo lo que se les había pedido, así como la visita a las plantas donde se fabrica. Entonces, vamos a ver las próximas semanas, incluso fue muy gentil y me dio su teléfono celular para que todos los días, si así es necesario, tengamos comunicación. Muchas gracias.